Para nosotras, los derechos sexuales y reproductivos son un eje fundamental en el que llevamos trabajando y denunciando las vulneraciones desde nuestro inicio hasta hoy. La sexualidad es una dimensión de todas las personas que vivimos y durante toda la vida y que tenemos derecho a vivir de forma libre y sin violencia, con información, con servicios de atención, con respeto a nuestro derecho a decidir cómo queremos vivirla. Para las mujeres y, por supuesto, para las mujeres jóvenes, es un ámbito en el que seguimos recibiendo muy poca información y a la vez que el mundo de la publicidad y las redes nos grita que tenemos que estar genial y disfrutar de nuestra sexualidad. La realidad es que nos castigan por hablar de ello, por tener curiosidad, por expresarnos en redes o en la vida offline. No nos garantizan la educación sexual, el acceso al aborto, ni los centros de jóvenes a atención a la sexualidad que necesitamos, y nos lanzan tanto odio por ser mujeres como por hablar de forma pública sobre ello. Basta ver también cómo la primera herramienta para hacer daño a una mujer es la violencia sexual. Y guarra o puta siguen siendo los primeros insultos contra las mujeres jóvenes. Cuando las feministas y las activistas hablamos sobre sexualidad y derechos, lo primero que nos pasa es que recibimos muchísimo acoso por hacerlo. Desde hate en redes a denuncia, acoso online y offline, publicación de datos personales, ridiculización, insultos, amenazas. Sabemos que todo este hostigamiento y violencia tiene un objetivo, que va mucho más allá de nosotras, que es mostrar a todas las mujeres lo que nos puede pasar si hablamos o nos expresamos públicamente sobre sexualidad, además de silenciarnos y apartarnos de la participación política y social. Por eso, hoy hablamos de esta forma de violencia política, cuando el primer derecho es que podamos hablar de nuestros derechos. Desde Federación Mujeres Jóvenes, un espacio de militancia política para los derechos de las mujeres, estamos trabajando en el proyecto Por Nuestros Derechos, en el que hemos mapeado los centros de atención que ya hay en todo el Estado, que podéis consultar en nuestra web, mujeresjóvenes.org, para que cualquier mujer pueda buscar el que tenga más cerca. También hemos recogido las demandas de las mujeres jóvenes para llevarlas a los y las personas que toman decisiones. Bienvenidas todas al podcast Poco Nos Quejamos, un espacio de Federación Mujeres Jóvenes. Mi nombre es Laura López, formo parte de la Junta Directiva de Federación Mujeres Jóvenes. Soy feminista, entre otras cuestiones, porque el feminismo me ha enseñado a ser más libre. Soy trabajadora social y educadora social y soy andaluza de pura cepa. Desde Federación de Mujeres Jóvenes estamos muy contentas de compartir este escenario con vosotras y seguro que va a ser un ratito muy enriquecedor. Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a dos invitadas, Raquel Hurtado y Cindy Takanasi. Bueno, os voy a presentar un poquito, aunque yo creo que soy bastante conocida en todo el movimiento feminista, pero bueno, vamos a hacer una presentación. Raquel Hurtado es subdirectora de SEDRA, Federación de Planificación Familiar, entidad que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos en todo el Estado. Lleváis, entre otras cosas, pues el Centro Joven de Atención a la Sexualidad de Madrid, además de hacer muchísimo trabajo de educación sexual con jóvenes y grupos de mujeres. Y también, por supuesto, incidencia política en derechos. Así que, bueno, bienvenida, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Cindy, de ti podríamos decir un montonazo de cosas, pero bueno, por ir cortando un poco... No tantas como ella, ni de coña, o sea, ni de coña tantas, pero... Bueno, divulgadora, creadora de contenido feminista en redes sociales, productora, directora, podcaster y un poco lo que te vas planteando por la vida, fluyendo, Madre ¿no? también. Madre también, muy importante. Así que bueno, tenemos aquí dos mujeres maravillosas que vienen a contarnos desde diferentes perspectivas un poco sobre el hecho de que las mujeres pues hablemos de nuestros derechos y de la importancia de eso. Así que bueno, por explicaros un poco cómo lo vamos a ir gestionando esto, vamos a ir haciendo unas preguntas, pero bueno, sentiros completamente libres de hablar, de divagar. Así que bueno, vamos al lío, ¿vale? Como nuestro podcast se llama Poco Nos Quejamos, quería empezar un poco, siendo este el primer episodio que vamos a lanzar, que habláramos de pues cosas que nos quejamos. Entonces, no sé si alguna quiere empezar o empiezo yo, que yo también tengo un montón de cosas que quejarme. Pues adelante. Pues mira, como mujer joven me quejo de la vivienda, del alquiler, que me encantaría poder vivir sola en otra ciudad, pero está complicada la cosa porque en un futuro, si todo va bien, seré funcionaria. Trabajar de 8 a 2 es lo que quiero, pero claro, irte a vivir a una ciudad, por lo menos como Málaga, pues es misión imposible. Entonces me quejo un poco de eso. Me quejo también de la violencia que sufrimos las mujeres en el ámbito médico, que a mí me ha tocado especialmente por determinadas cuestiones de mi historia de vida, y no tiene que ser un ginecólogo, puede ser perfectamente un traumatólogo también. Así que eso también es algo que me quejo.
Y también me quejo de que me llamen pues verdulera, que me llamen de absolutamente todo por decir lo que pienso y que me dé absolutamente igual. Y me quejo de que digan que no puedo decir muchas veces chocho. Muy bien. Oye, yo a mi hija le llamo chocho y chochete todo el rato, me encanta. Pues por cierto. eso es maravilloso. Bueno, pues continuamos con las quejas. Yo es que la mía la tengo clara porque además Dale. estoy hasta el coño esta semana de este tema. Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que después va a ir el programa, ¿eh? Bueno, tú quéjate. Vale, genial. A ver, yo tengo una queja increíble con el maltrato que supone muchas veces para las familias las putas adaptaciones del cole. Para las personas, para las mujeres que tenemos, y para los padres también, que tenemos niños muy pequeños, que, sobre todo en etapa infantil, porque me parece como un privilegio de clase tan heavy. O sea, para mí, ya supone como un poco una desestabilización de la semana. Pero yo tengo el privilegio de tener 80 manos a mi disposición, ¿no? Y me puedo organizar, que si la familia del padre de mis hijos, que si la mía, lo que sea, ¿no? Pero yo cada vez que voy, que tengo 2 hijos, y por obligación, supuestamente, por la adaptación de los niños, tengo que dejar a uno a las 9 de la mañana, al otro a las 9:30, después uno lo recojo a las 11, pero el otro no acaba hasta la 1, supuestamente para la adaptación impuesta. No hago más que pensar en la gente que se tiene que coger vacaciones para poder soportar esto. O sea, me parece horrible lo poco coordinados que están la etapa escolar con la vida de los padres y de las madres. Hace que al final, pues no me extraña que las madres, que somos las que terminamos cargando con los cuidados, terminemos siempre en la situación más precaria. Esa es mi queja de esta semana. Bueno, yo como madre me voy a sumar también a esta queja y como a toda la dificultad además de conciliación real que existe. Yo ayer justo tenía la reunión de la primera tutoría del trimestre a la 1:10 del mediodía, ¿no? Un poco al hilo de lo que estaba diciendo Cintia, cuánta gente se tiene que coger la hora, el día, o se tiene que escapar o tiene que mentir en el curro para poder acercarse a ese espacio donde claramente las familias tienen que estar, y en paralelo también cuánto de carga y de culpa sufren muchas mujeres porque no pueden llegar o porque tienen que hacer malabares o porque al final deciden que su hijo o su hija va al comedor desde el primer momento o que el periodo de adaptación no puede ser, ¿no? Entonces ahí me sumo totalmente a lo que estaba comentando Cintia y un poco al hilo de lo que seguramente hablemos después, pues qué está pasando también con el contexto escolar, que debería ser pues eso, ese micromundo, ¿no? De diversidad, de espacio de compartir, de trabajo en valores y donde todo se pone el foco, ¿no? en el contexto así academicista y qué nos está pasando con la educación sexual, por ejemplo. Es un tema que sin ninguna duda trataremos. Es verdad que un poco en la introducción, ¿no?, del primer podcast lo que vamos a hablar es un poco también sobre, no solamente sobre la diversidad, sino también la dificultad que tenemos de mostrar esa diversidad, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? De la dificultad a la hora de hablar públicamente o de hacer cualquier tipo de iniciativa por el acoso que sufrimos. Y en el caso de las activistas, tanto ya sea a nivel institucional como a nivel personal, a nivel individual, es bastante grande. Más, bueno, nosotras, raro es el día que, bueno, los mensajes que llegan a nuestras redes sociales o incluso cartas de señores, pues, escritas. Es que la manosfera, de todas formas, os tiene un poco entre ceja y ceja, ¿eh? No para Federación de... Sí, digo, sí. ¡Qué obsesión! Sí, estamos ya... Sí, sí. Estamos Además, allá, volviendo a la topa. antigua, incluso para escribir la carta Claro, y nos han llegado firmarla. cartas escritas. ¡Qué maravilla! ¡Qué vintage! Con sello. O sea, que se han gastado dinero en mandarnos estas cartas. O sea, es una absoluta locura. Entonces, bueno, un poco la idea que queríamos como manera introductoria era que hablarais vosotras, ¿no?, de cómo ha sido la experiencia en este ámbito, porque desgraciadamente tanto tú como Fedra también ha sufrido acoso, un poco cómo ha sido eso y cómo lo habéis vivido. En mi programa el otro día entrevistaba a 2 supermujeres que me caen genial, que las 2 son activistas feministas, y hablábamos sobre el odio, o sea, sobre todo estaba enfocado en la violencia machista digital que recibimos, ¿no? Y me di cuenta que, o sea, después yo cuando me iba del programa y volvía a mi casa, iba como reflexionando sobre el programa y cómo había ido cambiando mi discurso en el propio programa, porque yo empecé el programa diciendo, a mí ahora mismo es que me la suda, en plan, ya estoy como, me da todo igual, porque es verdad, es decir, es verdad que ahora yo leo un comentario o leo un insulto, lo que sea, y me resbala, ¿no? Pero después, según iba hablando con las 2 pedazos mujeres que estaba entrevistando, me iba dando cuenta
de que, vale, a lo mejor ahora mismo lo que he hecho es callo, pero qué terrible, o sea, qué terrible que haya tenido que hacer callo de la violencia, o sea, es que me parece espantoso. Y luego, aparte, ¿cuánto no será disociación de estar, pues al final que el cerebro te proteja de estar viviendo violencia todo el rato, de forma constante, porque al final lo que tiene la violencia, el tipo de violencia que yo recibo, que es la violencia digital, es que es una violencia conectada permanentemente. O sea, no... Y es falso eso de que apagas el móvil y desaparece, porque los pozos quedan, ¿no? Pero ahora mismo entonces estoy bien, pero he recibido todo tipo de violencia y a raíz también de este programa recordaba etapas de mi vida en las que a lo mejor yo iba con mi cuñada a un concierto o me iba con mis hijos a comer o cosas así como muy cotidianas en las que yo tenía miedo. Yo sentía miedo en el cuerpo de que esa violencia que en un principio estaba en el ámbito digital traspasara la pantalla. Sin ir más lejos, me han enviado una foto mía empujando el carrito de mi hija y arrastrando una cesta de la compra en un súper. En plan de sabemos dónde estás, sabemos dónde vives y también qué heavy, ¿no? Que haya terminado haciendo callo de eso. Yo creo que, vamos, escuchándote, hay como una diferencia importante entre el ataque a personas individuales, en este caso a mujeres, y el ataque a instituciones, que además se produce de una forma diferente, y me parece muy importante además que las instituciones también, o las organizaciones, o como queramos llamarlo, dentro de este espacio cívico, apoyemos y sostengamos también a las personas activistas que ponen el nombre, la cara, el cuerpo, y claramente, como estabas comentando, Cintia, pues esto no va de apagar el móvil y ya te olvidas, o bueno, y estos mensajes como son de odio no os voy a tener en cuenta y me voy a quedar con los... O que no vale bloquear. Con los positivos. Que esta suele ser la solución. Bloquea ya, ¿no? Sí. Estás triste, no estés triste, sí. Te están atacando, bloquea. Entonces, en el caso de las organizaciones y en el caso de las organizaciones que defienden los derechos sexuales, yo creo que ha habido que hay dos escenarios que son distintos y que son interesantes. Yo pondría en uno de los focos la cuestión del aborto, todos estos grupos, no sé cómo llamarlos ya, voy a llamarlos grupos de presión antidemocráticos, llevan mucho tiempo poniendo en el foco a las defensoras del derecho al aborto, que además, bueno, pues estamos hablando de organizaciones, de sindicatos, de profesionales del ámbito sanitario, personas que trabajan en las clínicas, es decir, personas y organizaciones que llevan mucho, mucho tiempo trabajando en este sentido, y se trata de un acoso que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Sigue habiendo acoso en las clínicas, sigue habiendo acoso a las mujeres, a los profesionales y las profesionales que prestan este servicio, a las organizaciones, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en nuestro caso, pues hemos tenido que vivir, ¿no?, mentiras en Internet de burradas, ¿no?, tráfico de fetos, este tipo de cosas. Pero incluso también hemos visto cómo estos grupos han ido a reunirse con la administración pública para decir, oiga, a estas señoras no les den más dinero porque lo que sea, ¿no? Y contando mentiras que luego de alguna forma se han quedado además en el espacio público, porque todo eso iba acompañado de una campaña de desprestigio. Y en los últimos años lo que estamos viviendo, y esto me parece muy, muy interesante también, es como el foco no solo está puesto en las organizaciones en sí mismas, sino que es un movimiento mucho más grande, y estoy pensando muy en concreto, estamos hablando antes del ámbito escolar, de la educación sexual, que se basa totalmente en mentiras, ¿no? En que a una señora que se ocupa mucho y está muy preocupada por la educación de su hijo o de su hija, o un señor, le llega un WhatsApp de repente donde se dice que hay alguien poniendo sus sucias manos en sus hijos, en sus hijas, poniendo ideas en su cabeza. Es decir, que hay una cuestión que es más refinada incluso porque es mucho más grande, porque está sostenida eso en mentiras, y que de hecho ya implica el litigio, ¿no? Y entonces esto es algo que para las organizaciones o para los profesionales que trabajan en el ámbito de la educación sexual quizás sea un poco novedoso, que es que de repente, pues yo qué sé, yo recuerdo hace 15 años que ibas, hacías tu taller de educación sexual, salías, ya está, tenía más o menos impacto, pero ahora de repente te llega una notificación del juzgado porque alguien ha puesto una denuncia, ¿no? Entonces eso implica también como gestionar un montón de cosas y un montón de herramientas que antes no tenías, y también como que te quitan el sueño, ¿no? Y que no vale con decir, bueno, pues esto ya otro día. Entonces sí que me parece interesante ese diálogo también entre lo que ocurre en las organizaciones, las mujeres feministas que están poniendo eso, el cuerpo, la cara, y cómo todo esto, por no quejarnos de todo, también pone sobre la mesa muchas alianzas que son muy interesantes. Y ese cambio tan sumamente grande, ¿no?, de decir, bueno, pues yo voy doy un taller en un colegio y ya está, ahora al punto de, hablamos de litigio, hablamos...
cómo afecta realmente a la vida interna de las propias entidades, de las propias asociaciones. Pues yo creo, a ver, también es que el movimiento asociativo y las ONGs comparten un espacio, pero es verdad que no todo el mundo que está en las ONGs viene del activismo, es decir, hay mucha gente que es un perfil profesional, educadores, educadoras, sexólogos, sexólogas, que claro, pues hay una parte de línea difusa, ¿no? Porque al final, como es tu pasión, la pones sobre la mesa y lo defiendes, pero de ahí a que de repente tu cara o tu nombre aparezca en una página web o que de repente eso aparezcas en un proceso judicial, es mucha tela, ¿no? Entonces, yo ahí sí que creo, en este contexto pasan dos cosas. Primero, que como es algo muy novedoso, pues es verdad que hay mucha gente que no tiene herramientas, ¿no? Y ha tenido que ponerse las pilas, o hemos tenido que ponernos las pilas con nuestros mensajes, nuestra comunicación pública. De repente eso, tienes que hablar con abogados, abogadas y establecer otro tipo de estrategias. Y en paralelo también, como es algo nuevo, como que para muchas organizaciones sigue siendo difícil darse cuenta que esto no es algo puntual. Esto no es una cosa de que alguien de repente en un centro educativo esté enfadadillo con la educación sexual, sino que esto es un movimiento clarísimo por imponer y hacer hegemónico un discurso muy determinado, y para eso hay muchos hilos de los que tirar, muchas puertas por las que entrar, y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, hasta que no entendamos eso, también va a ser difícil que nos pongamos en marcha. Pero todos son procesos también. Todo es un proceso. Bueno, aquí hablando un poco de la parte de la sexualidad, ¿no? De esta educación sexual, ¿no? Siempre hay como una doble moral, ¿no? Porque por un lado se espera que las mujeres disfrutemos de nuestra sexualidad, pero por otro lado, cuando hablamos abiertamente de ello, se nos castiga con insultos o incluso a acoso, ¿no? Y yo la pregunta que quería lanzar un poco a las dos era cómo podemos combatir esta violencia política que al fin y al cabo lo que busca es silenciarnos. Bueno, a ver, la respuesta fácil sería, si nos quieren silenciar es que sigamos hablando, pero también a qué coste, ¿no? Y claro, a qué precio. Porque yo ha habido muchas veces que he dicho, ¿para qué me habré metido en este jardín? O sea, y yo creo que el camino tiene que seguir siendo la divulgación, tiene que seguir siendo la comunicación, y también, por hacer un poco de autocrítica, que esto es algo que hago siempre, también revisar la forma en la que nos estamos comunicando con el target al que quieren llegar, pues por ejemplo, llevándolo al ámbito de lo digital, ¿a qué target quieren llegar todos los integrantes de la manosfera? Pues quieren llegar a chavales súper jóvenes, que además son del mismo sexo que ellos, que tienen las mismas, saben con qué preocupaciones crecen los chavales de 14 años, y entonces nosotras, a ver qué comunicación tenemos que tener también con ellos, ¿no? Y esto no es, tenemos que tener cuidado, no se vayan a sentir ofendidos, pero joder, vamos a darle una vuelta a cómo llegamos a ellos, porque ya no solamente la manosfera y los que se dedican a encontrar, por ejemplo, víctimas a las que después puedan exponer a OnlyFans o a violencia sexual digital, lo tienen muy claro, saben cómo acceder a ellos, saben cómo llegar a ese target, lo saben hacer perfectamente. En el caso de encontrar víctimas de explotación sexual digital, saben que es irse a Sol y exponer casos falsos de chavalas que supuestamente tienen 500.000 euros en el banco. Para llegar a chavales y hacerles pensar todos los discursos que estabas comentando, es muy fácil llegar a ellos a través de la emoción en vez de la razón, ¿no? Porque además es que les hace falta 4 mentiras, no más, pero es esa forma, ¿no?, tan emocional de llegar a ellos. Pues a lo mejor también nosotras pensar de qué forma nos estamos acercando nosotras a la gente joven, con qué discurso, con qué forma de comunicación. Parece que al final siempre como que me echo la culpa, o sea, nos echo la culpa a nosotras mismas, pero sí tener ese punto de a lo mejor no autocrítica, pero de revisión. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es importante también en ese ejercicio divulgativo que le contemos a la gente quiénes son y por qué dicen lo que dicen. Y ahí que seleccionemos bien eso, quiénes son nuestras audiencias, a quién se están dirigiendo también y cuáles van a ser nuestros mensajes. Eso que tú estabas comentando, Cintia, de la manosfera, que además luego se ve en otros espacios. Yo cuando entro en el aula, pues hace 10 años ahí estábamos tranquilamente, felizmente, más o menos, y ahora lo que veo es un rechazo frontal de gente que lo que hace es replicar
toda esa narrativa que encuentran en Internet y que permea totalmente y que va desde el tío que les está diciendo cómo convertir un no en un sí, hasta el que le dice que se tiene que levantar a las 5 de la mañana y que al final para ellos es como una especie de, pues como de abriguito emocional, ¿no? En un contexto en el que la masculinidad o cómo se construye no está clara, en un contexto en el que yo me siento atacado, pues ese espacio en el que alguien está reforzando mi papel de víctima y está haciéndome parte eso de la brotherhood, pues es muy fácil que luego yo repita cosas. Sí. Y es algo que se ve. Y por eso yo creo que tenemos que poner el foco ahí y decidir y pensar mucho en qué contamos y cómo atraemos también a ese discurso que va en su beneficio. Y aquí podríamos hablar muchas cosas también sobre el peso del patriarcado en los chicos y si nos tenemos que meter en eso y si son los chicos los que se tienen que poner las pilas o lo que sea. Pero bueno, está claro que el espacio educativo formal en el aula, no formal a través de las redes, es un espacio que es muy interesante. Y si pienso en otros públicos, pues me pasa lo mismo. Con el tema de la decisión sobre quién entra en las aulas, las familias tienen un foco que es fundamental o tienen un papel que es fundamental. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo hablaba de educación sexual, que contaba unos rollos tremendos de si la UNESCO decía y que si la sexualidad era una cosa complejísima tal, y el hecho de haber estado expuesta a toda esta situación que estamos viviendo ha hecho que también refinemos mucho esos mensajes y que cuando nos dirijamos a las familias pues lo hagamos de una forma muy cotidiana, muy cercana y quitándoles todos esos miedos que tienen, ¿no? Y que les podamos decir, oye, que esto que a ti te preocupa, que es que tu hijo o tu hija esté en peligro, justamente la educación sexual es lo que permite que se proteja, que esté a gusto, que esté bien y que viva de una forma feliz, ¿no? Entonces ahí yo sí que creo que el esfuerzo en esas estrategias de comunicación es fundamental y que tenemos que poner esfuerzos desde muchos sitios porque todo este intento de imposición de discurso determinado, pues eso se cuela por muchos sitios. Luego Además, lo vemos. es que hay una cosa que me alucina, que es que muchas veces se trata desde este miedo que comentas, que tienen los padres. Evidentemente, como padre y como madre, te importa muchísimo lo que le pasa a tus hijos. Y al final muchas veces se trata la educación sexual como, en vez de ser educación sexual, fuera educación sexualizadora. Total. Como si ya no estuviera absolutamente todo sexualizado, y precisamente esa educación, la que se pretende dar, además una educación centrada, por cierto, en el placer, que yo creo que es lo que se tiene que poner en el centro en todo tipo de educación sexual, el placer y la ternura, ¿no? la intimidad. Como si esa educación no nos fuera a preparar precisamente, no fuera a preparar a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, a tener un ojo crítico ante toda la sexualización que están viendo 24 horas al día. Y es no hacer ojos ciegos a que van a estar expuestos a todo tipo de cosas sexualizadoras durante el resto de sus vidas. Lo primero, la pornografía a partir de los 8 años. O sea, el estar impidiendo a los chavales el tener un acceso sin tener ya un sesgo horrible de casa, ¿no? A una educación sexual, lo que les está haciendo es que tengan esas primeras relaciones sexuales de una forma absolutamente vulnerable y peligrosa. A mí eso es una cosa que, o sea, me estalla la cabeza, ¿no? O sea, sabemos todo el impacto que tiene el porno, todo el impacto que tienen los modelos de belleza en Internet para la salud mental de las chavalas, todo lo que estabas comentando respecto a OnlyFans, ¿no? Y el discurso de chavalas en secundaria que dicen, yo no necesito trabajar ni estudiar, profe, si yo con el cuerpo que tengo ya me vale suficiente para vender mis bragas o lo que sea, o para hacer como esa chica de Sol que tiene 300.000 euros en el banco. Y es curioso porque luego cuando le cuentas a la gente en un contexto determinado de qué va la educación sexual de verdad, yo lo que percibo es un poco también como de decepción, en plan, ¿era esto? Si yo pensaba que estabais aquí enseñando lo que estabas diciendo, ¿no? Hacer un recetario que parezca esto casi el manual de un electrodoméstico. Pero era esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Y es como, claro, si es que ya lo lleva diciendo la evidencia, las recomendaciones científicas. Sabemos desde hace un montón de tiempo todos los beneficios que tienen y sabemos que es la herramienta para que la gente joven pueda enfrentarse a todo eso que se está enfrentando. Y también es como muy naif, y yo pienso que muchas veces desde el mundo adulto lo hacemos muy mal cuando luego, sin haber normalizado la conversación, sin haberles dado las herramientas, le estamos diciendo a la gente joven, oye, ahora en el contexto íntimo negocia, gestiona
conócete, detecta tus límites, tus deseos, es como cuánto estamos poniendo de lo que no sabemos hacer nosotras o nosotros y de lo que no les estamos dando herramientas para ello, o sea que en ese sentido eso también es importante. Yo creo que ahí queda muchísimo trabajo. Yo, a ver, no es que sea muy mayor, pero es verdad que tengo 26 años y mi educación sexual fue una charla con 150 personas, todos los cuartos de la ESO. ¿Te separaron de los chicos? No. Y bueno, y era hablando de cómo ponerse un preservativo. ¡Qué bueno! Bueno, y de las infecciones de transmisión sexual. Claro. Y la parte positiva, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? De un disfrute real, ¿no? Cuando estamos hablando de una relación sana en el ámbito sexual, pues eso, pues nada. Y esto nos perjudica más, lo siento, a las mujeres, 100%. 100%. Porque de esto también hablaba el otro día en el programa. La forma en la que llegamos las mujeres a las relaciones sexuales es muy diferente a la que llegan los tíos. Sí. Porque las tías llegamos con una educación previa de ser serviles, de no incordiar, de no incomodar y de validarnos a través precisamente del sexo, Sí. en el momento en el que tengamos sexo por primera vez. Entonces, ¿cómo se puede esperar que después las mujeres pongamos nuestro placer en el centro? ¿Cómo se puede esperar que entremos a las relaciones sexuales buscando el también sentirnos bien nosotras y no solamente hacer cosas constantemente que vayan directamente hacia el placer de ellos? Es que es heavy. O sea, es que nos entramos en las relaciones sexuales de una forma absolutamente desigual. Sí, a ciegas vamos. Sí, y qué importante sería que precisamente en estas clases de educación sexual, en esta educación sexual también que se imparte desde casa, no solamente en las aulas, se hable de eso, del deseo, del placer. Yo he descubierto con 30 años que me puedo correr más de una vez en un polvo. Y era algo que lo hablo con mis amigas y a lo mejor a alguna de ellas le ha pasado alguna vez, no demasiado. Y yo me pongo a investigar y veo que es algo que todas, si somos conscientes de ello y nos damos al abandono en una relación sexual, si realmente podemos sentirnos abandonadas en una relación sexual, es algo que muchas de nosotras podríamos conseguir. Pero, claro, al final es como no entramos en el mundo de las relaciones sexuales pensando en nosotras mismas, en nuestro placer, en ponernos a nosotras en el centro, pues cuesta muchísimo. ¿Tú te imaginas si los tíos pudieran correrse muchas veces en un polvo, que no sería la norma? Exacto. En las relaciones sexuales la norma sería que los tíos se corrieran mogollón de veces y hasta que no terminan no se acaba el polvo. Y nosotras, vamos, da gracias si nos podemos correr una vez. Sí, yo en ese sentido que estabais hablando antes además de qué es lo que ocurre, ¿no?, con la divulgación de sexualidad y entonces, no, las mujeres tienen que hablar de sexualidad, pero a la vez si hablan es un problema, pues en la cama, en el encuentro erótico es que es exactamente igual. Y la forma en la que las chicas que están teniendo sus primeros encuentros van, pues tienen que ver con todo lo que estabas comentando, con un montón de complejos sobre el propio cuerpo, con un montón de ideas además sobre lo que los cuerpos tienen que ser, el tema de la depilación, por poner un ejemplo, y cómo además yo puedo hacer para complacer al otro, teniendo en cuenta además que no puedo ser muy entusiasta y en paralelo además estoy escuchando un discurso sobre que mi consentimiento tiene que ser muy entusiasta, pero también tengo que mantener mis límites para no ser una flipada de cómo expreso todo mi deseo y cómo expreso todo mi placer. Ni la monja, mojigata neomonja, ni la puta. Exacto. O sea, es que, no nos vale son dos orillas muy difícilmente transitables y que además ahora que está sobre la mesa toda esta historia de las tradwives, ¿no?, y de la puritana que se ve de una manera pero que en la cama también tiene que ser, ¿no?, experimentada y que es imposible que pueda ubicarse en ambos sitios, a las chicas les produce mucho agobio también. Eso es una cosa que recogemos en el aula y que recogemos en las conversaciones con nuestras amigas, en los espacios informales, y que la educación sexual tiene que ir dirigida también a eso, ¿no?, a normalizar una conversación en la que la gente pueda decir, estas son mis necesidades y las pongo en juego y ojo, que mi placer tiene que placerte, haciendo ahí un poco el trabalenguas. O sea, que decir, esto no va solo de que tú sientas placer, sino que mi gozo te goce. Y como eso ahora mismo no está en el espacio de nada, porque los tiempos de los que disponemos son muy pocos y además, lamentablemente, seguimos poniendo en el foco que la educación sexual, pues eso es gonorrea masterclass, y entonces tenemos que hacer un listado de todas las infecciones y los síntomas y tal, no tenemos un espacio y además es un espacio que genera mucho miedo y mucho rechazo para poder hablar de necesidades, de placeres, de deseos y de bienestar, que al final es de lo que van los encuentros.
Si os parece bien, lo que hemos hablado un poco más de la parte de derecho sexual, pero también nosotros tenemos un propio proyecto que es derecho sexual y también un poco reproductivo. Entonces también queríamos hablar un poco sobre esa parte, si os va bien. A mí me parece muy, muy interesante y que puede venir al cuento del episodio. Entonces, bueno, sois defensora de los derechos reproductivos de las mujeres. Vamos a empezar un poco, ¿no? Cómo eso os ha afectado tanto para la parte positiva como la parte negativa en vuestra vida profesional, cotidiana, un poco en lo que vosotros queráis expresar. Bueno, yo cuando he intentado defender los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo, veo dos campos súper importantes, pero es que uno de ellos es el de la mal llamada donación de óvulos, que creo que es imprescindible que se trate y que para empezar se deje de llamar donación, para empezar, porque no es en ningún caso donación. Si fuera donación, no, las empresas que se encargan de la compraventa de los óvulos no se dedicarían a poner carteles en Vallecas, en el metro de Vallecas, ni en las universidades, ni en los barrios con menos capacidad económica, sino que se dedicarían a ponerlo en todas partes por igual, ¿vale? Y si realmente fuera si realmente se buscara un altruismo, no se dedicarían a ir justo a tocar donde es muy fácil derrumbarnos a las mujeres, que es en el que tengamos que ser buenas, que tenemos que velar por los demás. A mí cuando me salen anuncios en Instagram de estas empresas en las que ponen puedes salvar una vida, puedes ayudar a una mujer, o sea, ¿hay algo que más nos pueda llamar la atención a las mujeres? Que somos las grandes cuidadoras por excelencia y no de manera innata, sino porque nos han criado para ello. O sea, yo no veo las campañas de donación de sangre puestas así, enfocadas de esa forma, bajo ningún concepto. Y es horrible porque al final tú te das cuenta de qué tipos de mujeres son las que están acudiendo a esto y por qué lo están haciendo, y al final siempre las que salimos perdiendo somos las mujeres, pero es que encima las mujeres que están en situación precaria, por supuesto, muchísimo más. Sí. Y es una forma de saltarse la ley tan horrible, y me parece una burla hacia las mujeres y hacia nuestros derechos tan horrorosa, porque dicen, no, es que realmente sé que es una donación, lo que pasa es que, bueno, pues recibes una compensación económica a lo que te has visto expuesta por el tratamiento médico, porque a lo mejor has tenido que pedir una tarde libre en el trabajo para poder ir a hacerte el tratamiento, lo que sea, ¿no? Vale, pero en el momento en el que tú, por lo que sea, a pesar de que ya has pasado por todo ese proceso, a pesar de que ya te has puesto las inyecciones pertinentes, a pesar de que has pedido tardes en el trabajo, a pesar de que no te has podido presentar un examen porque has estado en la mierda, en la cama sin poder levantarte por el tratamiento, si por lo que sea tú en el último momento decides echarte atrás y no entregar los óvulos, esa compensación no existe. Compensación. Entonces, por lo tanto, esa compensación no es por las molestias que has sufrido, esa compensación es por los óvulos. Por lo tanto, es una venta de óvulos. Y no concebimos que exista otro órgano por el que se nos pueda pagar. A mí la parte porque, por ejemplo, con los vientres de alquiler, con la explotación reproductiva de esta forma de las mujeres, hay un montón de condena social. O por lo menos yo lo he visto en los últimos años, de alucinar cómo ha crecido exponencialmente. Pero, sin embargo, con la compraventa de óvulos es algo que todavía la gente no lo problematiza. Me imagino que también desde el individualismo que está habiendo, por desgracia, que se está camuflando dentro del feminismo, o no sé exactamente por qué, pero cuesta que la gente entienda por qué es un problema para las mujeres y por qué pone en riesgo nuestros derechos reproductivos. Sí, además es muy curioso ver cómo cada vez hay más mujeres muy jóvenes, muy agobiadas por maternidades futuras. Eso, entonces, claro, pues estar en un aula de instituto con gente bastante joven que ya empieza, ¿no?, a cavilar sobre este tipo de cuestiones, ¿no?, lo que va a pasar en el futuro, etcétera, para mí es preocupante. Y en el ámbito, pues eso, universitario, mucho más. Y luego estaba pensando, mientras te escuchaba, qué es lo que pasa también con la cuestión de la natalidad y cómo se está utilizando desde el discurso de la ultraderecha la natalidad como si las cifras en sí mismas fueran un problema. No es una cuestión de si somos muchos, muchas, pocos, pocas. Se trata de vivir vidas dignas, felices y eso, dignas de ser vividas. Y cómo en paralelo hay determinados discursos relacionados con la natalidad que sirven para introducir políticas que son terribles, ¿no? Y entonces estaba pensando
pensando también en todo lo que hemos ido viendo el año pasado, ¿no? De escuchar el latido, de ver la ecografía, no sé qué, para infantilizar a las mujeres, para hacerles dudar sobre sus decisiones, para hacerles sentir culpa y para camuflar un problema que es estructural y que tiene que ver con otras cosas que respecto a la natalidad, de esta cuestión de que las mujeres nos están poniendo la pila, ¿no? Como que fuéramos una especie de máquina y nos dijeran, bueno, aquí que hay pocas, a usted le tocan 2, y aquí que hay muchas, a usted le sobran 2. Y entonces a ver cómo se organizan para que el conteo nos cuadre, ¿no? Entonces eso, como que de repente tenemos sobre la mesa un montón de líos que son reproductivos. Yo durante mucho tiempo he estado peleada un poco con la diferencia entre los derechos sexuales y los reproductivos, porque yo decía, hombre, pues si la sexualidad tiene que ver con todo, está claro que la reproducción está dentro de la propia sexualidad. Y ahora pienso, es interesante que separemos porque hay mucha tela reproductiva sobre la mesa a la que tenemos que prestar atención y que efectivamente igual en algunos puntos hay como mucho rechazo, mucha condena social y en otros casos como que la gente está como enredada en su propia cosa, ¿no? De la maternidad, si llego el reloj biológico, mis cábalas y tal, y no lo estamos pensando como lo que es un problema social que tiene que ver con las mujeres. Totalmente, yo creo que hay una invisibilización súper grande, porque nosotros, por ejemplo, en Federación Mujeres Jóvenes tenemos nuestras propias escuelas de formación, que estamos siempre haciendo un montón de cosas, y el año pasado llevamos el tema de la ovodonación o explotación para crear un poco de debate dentro de lo que es la propia federación. Y yo es verdad que yo desconocía completamente, por ejemplo, eso, y muchas compañeras también que lo hacían. Entonces creo que es súper importante lo que estamos hablando, ¿no? De ponerlo sobre la mesa y decir, aquí hay un problema. Además, se suele aludir mucho a la elección individual de cada una y cómo nos vamos a meter en las vidas privadas de las personas. Pero mira, yo creo que para empezar es lícito que nos metamos en esas decisiones porque son decisiones que no son informadas. Porque muchas de esas mujeres que están acudiendo a vender sus óvulos por situaciones precarias no tienen ni puñetera idea de los riesgos que conlleva esa intervención. Y las clínicas muchas veces se lavan las manos. O sea, yo he tenido seguidoras que cada vez que he hablado de esto, me han enviado pantallazos de ellas escribiendo por WhatsApp, hablando con las clínicas por WhatsApp. Oye, estoy sangrando demasiado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Una de ellas tiene todavía secuelas físicas. O sea, no es moco de pavo someterse a donar. Y luego, claro, otra vez de nuevo, para darle la vuelta a esto, nos intentan pinchar otra vez en no vayamos a incomodar a otras pobres mujeres que tienen que recurrir a la ovodonación para poder ser madres. A mí, que haya mujeres que puedan, o sea, yo no estoy en contra de la ovodonación como tal, estoy en contra de que el sistema esté desprotegiendo constantemente y sistemáticamente a mujeres de que entren en esta industria para poder salir de una situación precaria. Esas mujeres deberían estar absolutamente protegidas. A mí que haya mujeres que necesiten de la ovodonación para poder ser madres me parece lícito. ¿Pero por qué tiene que ser de esos bancos de óvulos? No, es que si no, no sería sostenible. Ya, es que ser madre no es un derecho. Entonces, tampoco tenemos por qué garantizar que todas las madres que quieran ser madres por ovodonación puedan. Porque si no, lo que estamos haciendo es exponer siempre a las mujeres precarias a que acaben como esta seguidora con unas secuelas para toda la vida. O que luego no puedan ser madres ellas cuando quieran, de forma natural, por ejemplo. A mí la verdad es que me preocupa mucho, escuchándote también, toda la deriva que estamos llevando de que todo lo que tiene que ver con lo sexual, con lo reproductivo, también con otras cosas. Pero como hablamos de esto, del yo mime conmigo. Entonces es como, oiga, esto es una cuestión que es personal en cierta medida y en cuanto nos asomamos un poco, estamos hablando de una cuestión estructural, política, social, política, sí. que tenemos que poner sobre la mesa. Que también hay, bueno, pues pensando incluso en la educación sexual que hacemos, o sea, no podemos desproveer al trabajo que realizamos de esa mirada social en el contexto en el que estamos y cómo las cosas que vivimos pues tienen muchísimo que ver, pues eso, desde la garantía de los derechos desde un marco legislativo al impacto en aquellas mujeres que son más vulnerables o a otras circunstancias que son sociales también, ¿no? Y eso también nos compete como divulgadoras, como activistas, como organizaciones, meternos en ello, debatir sobre ello y también ofrecer soluciones. Y que si al final estas chicas terminan acudiendo a ello, que entiendan que a pesar de que ellas estén acudiendo a ello, es una cuestión social, no es una cuestión individual. Porque a mí, por ejemplo, me hubiera encantado y me hubiese salvado mi salud mental cuando yo acabo en prostitución con 17 años, saber que no es una cosa individual.
que no era una libre elección. Seguramente habría acabado en el mismo sitio, pero por lo menos después me hubiera reconocido como víctima muchísimos años antes, por ejemplo. Es decir, que es que esta mirada individual, esta mirada que se basa en la supuesta libertad de elección, en la supuesta libre elección, realmente está desprotegiendo a las víctimas también, de reconocerse ellas mismas como víctimas, con todo lo que esto conlleva, pues que no vayan antes a terapia, que no busquen ayuda médica antes. O sea, es un horror para ellas. Bueno, y es curioso también que se nos ensanche tanto la boca para defender la libertad de elección cuando las elecciones están dirigidas a favorecer el sistema, nutrir el sistema y dar de comer al sistema. Yo la idea un poco que quería recuperar era relacionado sobre todo con toda la parte de la violencia, ¿no?, que se sufre en redes, ¿no? Es como, que estabas tú hablando, Cintia, ¿no?, de cómo el sistema te pone, como tú dices, que como tienes que ayudar a las demás mujeres, ¿no?, ya sea a ser madre o a cualquier otro, ¿no?, ese autocuidado máximo, al final es una manera también cuidado de las demás. Cuidado de las demás, ¿no? Y cómo al final lo que busca un poco es la culpabilización absoluta también como una manera más de violentarte en otras cuestiones, como si tú tuvieses como si hubiese un deseo interno de que te lo están como metiendo en la cabeza, ¿no? De que hay un deseo interno de que tienes que hacer esas cosas. Mi pregunta era un poco cómo podemos luchar contra esa propia visión. ¿Tú tienes la respuesta? Yo no. No, claramente no. A ver, es que es una cuestión que es muy difícil porque además se pone en juego en todos los espacios, ¿no? En lo íntimo, en la pareja, en la maternidad, en nuestras relaciones interpersonales y en el propio activismo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dejar de hacer si esto que yo estoy haciendo contribuye a que otras personas estén mejor, ¿no? A veces sobre una misma, ¿no? En el ámbito sexual, por ejemplo, tú tienes que darle al otro. Exacto. Entonces, para mí todo pasa, claro, igual os parezco muy naif, pero es que tengo mucha confianza de verdad en los procesos educativos si el espacio educativo fuera como debe ser, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que es verdad que no está todo fatal. Quiero pensar además que todo lo que estamos viviendo, bueno, no es que lo quiera pensar, es que es así, es una reacción a un montón de cosas que estamos consiguiendo y eso es fantástico. Total. Creo que además hay un montón de aprendizajes que estamos haciendo y un montón de alianzas que son estupendas también y que en paralelo, pues claro, nos queda mucho que pensar, que hacer y que resolver. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues yo cuando pienso en chavalas jóvenes, siempre pienso que el espacio educativo es fundamental, que podemos generar espacios fantásticos donde poder hablar, donde poder aprender, donde empezar a normalizar la sexualidad y donde poder asomarse también a las realidades de otras personas, porque muchas veces, yo eso lo noto mucho cuando hago talleres y actividades y tal, que hay chavalas que hacen como... ¿no? Esto que yo pensaba que me tenía atormentadísima, que me pasaba a mí, de repente hay una magia y es como, ostras, que esto le pasa a más gente, ¿no? Que esto que yo estoy viviendo, y ahí también como que se genera una especie de cultura interesante, ¿no? De, pues eso, de compartirse tácticas, recursos, etcétera, que de alguna forma empoderan. Yo creo que en ese sentido todavía nos queda muchísimo que hacer porque estamos hablando de algo que es totalmente estructural y como lo vemos en todos los espacios, pues también una misma incluso se pregunta, bueno, pero ¿y cómo me lo quito yo, no? ¿Cómo voy a contarle yo a otras? Tía, una pregunta. ¿Tú crees que esta parte educativa que hace falta y que tú lo ves como la solución, crees que va a llegar a tiempo y que no va a hacer que haya como 2 generaciones de chavales perdidas? A ver, es que a mí cuando me preguntan que sí, o sea, yo he llegado a decir eso, yo creo que tenemos que dar por perdidas 2 generaciones, pero es que soy lo peor, ¿sabes? Lo veo todo siempre como súper oscuro, pero ¿tú no crees que es así? Quiero pensar que no, porque en paralelo también veo que esta generación que ahora está, pues eso, en secundaria, hay como cosas que son como muy rescatables y muy interesantes. El otro día estaba en un aula y digo, ¿alguien tiene alguna pregunta tal? Y una chavala levanta la mano así tímidamente al fondo y me dice, ¿tú qué piensas de nosotros? Y fue como vosotros como grupo, y me dijo, como generación. Y yo dije, y pensé, jolín, pues que creo, y lo dije de verdad, que hay aquí como un valor muy interesante que igual también se está denostando mucho, ¿no? Yo quiero pensar que no hay como generaciones perdidas y en paralelo pienso, claro, esto con la gente que afortunadamente en nuestro país la escolarización es obligatoria, está ahí, podemos hablar, tal, aunque sea un poquito, pero claro, ¿qué pasa con la gente adulta, con un montón de tías que están teniendo un montón de dificultades en sus relaciones de pareja, eróticas, interpersonales y tal?
Entonces, como que también pienso, igual la generación perdida es la otra, igual todos son generaciones perdidas, no lo sé. Sí, sí. Pero claro, es muy complejo. Necesitamos espacios para pensar en ello y estar pensando también en quien te está atacando todo el rato y viendo cómo te puedes defender, algunas veces también te saca como del foco de lo que deberías estar haciendo. Ya. Bueno, y ya para concluir un poco, quería hacer una pregunta así un poco más abierta, así que os playáis y decir lo que queráis, que es ¿qué es lo que os lleváis sobre todo del activismo? O sea, cuando vais a dormir por las noches, decís, bueno, hoy me llevo esto. Bueno, a ver, yo me llevo muchas cosas que son como súper tangibles porque me llevo historias de vidas de mujeres que me escriben y me dicen, gracias a ti le pude poner nombre a lo que me hacía mi novio de 5 años y le pude poner el nombre de violación. Y gracias a eso pude ir a terapia y entender que todos los síntomas que yo tenía venían de ahí y entonces ahora estoy mejor. Joder, eso me llevo. 100%. Y como eso, un montón de casos. Casos de niñas que me dicen, he escuchado tu historia y he pasado por un momento precario económicamente brutal y no he acabado en prostitución. He sabido identificar que lo que me estaban haciendo era captación para que terminara en una agencia que lo que quería hacer era vender mi contenido en OnlyFans. Todas esas cosas, o sea, para mí son... es mi gasolina, es lo que me permite, o sea, es lo que me llevo del activismo. Pero sin duda... El caso, y es que siempre hablo de ella, el caso que más me ha marcado y que cada vez que digo, joder, es que ¿por qué cojones sigo yo aquí? ¿Sabes? Es el caso de María, que es la superviviente del caso de sumisión química de Callao, no sé si os acordáis de ella, que montamos una manifestación. Han intentado silenciar este caso de todas las formas posibles. Ha habido cosas muy raras por detrás, muchas manos negras, pero al final parece que todo va a salir bien. Y cada vez que hablo con ella, porque además muchas veces me viene a ver a las charlas, me trae regalos, hablamos un montón, cada vez que hablo con ella y veo que no han podido con ella, veo un poco de esperanza. Yo que soy la de ver lo oscuro, veo un poco de esperanza y sin duda es lo que, si me llevo algo del activismo, es pues a todas esas mujeres que me escriben después para decirme que algo les ha hecho clic gracias a escucharme hablar y para mí, bueno, es que me emociona y todo. Yo lo comparto 100%. Yo creo que lo que hacemos salva vidas. Y es así. O sea, ayuda a vivir vidas mejores, ayuda a ser más libres, a vivir mejor. Yo hace mucho tiempo que llevo trabajando de forma muy, muy, muy específica con familias y veo un montón de familias que están atormentadísimas, que lo están pasando fatal, que no paran de recibir mensajes confusos y tal, que no saben cómo hacerlo, que tienen gente adolescente en su casa y que no se sabe gestionar, gente que además está en situaciones, pues eso, de vulnerabilidad, porque además las ONGs nos dirigimos especialmente a esas familias que tienen menos recursos y cuando eso alguien te cuenta, ¿no? Gracias a eso que hablamos, ahora está pasando esto, gracias a esto que hablamos, ahora, yo qué sé, pude hacer esto, soy más feliz o pude dejar esta relación o lo que sea, yo pienso, es que lo que hacemos de verdad salva vidas y además seguimos aquí, seguimos para adelante dentro de todo esto de la, bueno, lo entrecomillo no, la batalla cultural, estamos dándola también y estamos haciendo un avance enorme y todo eso que pues yo también me lo llevo cuando me voy a la cama es al final lo que luego te hace seguir para adelante. O sea, y yo creo que esta gasolina la podemos encontrar todas, independientemente de que no seamos activistas. Totalmente. Porque al final el intento de silenciarnos no solamente a ti o a mí, es a todas las mujeres. Y una chavala que se considere feminista, que se considere que tiene un discurso feminista en su clase de segundo de bachillerato, también la van a querer silenciar. Y esa chica a lo mejor no va a recibir un mensaje de gracias a ti, pues le pude poner, porque a lo mejor esa chica no ha hecho un podcast, pero estoy segura de que puede hacer los clics en las cabezas de sus compañeras de clase, 100%. Entonces esos clics se pueden conseguir aunque no sean activistas, aunque sean activistas de su clase. Se me pone la piel de gallina, de verdad, porque además yo eso es una cosa que he vivido, que al final también es este rollo de ¿no? ¿Quién manda en el espacio educativo, ¿no? Y qué pasa con las personas adultas y cuánto espacio le damos a las personas jóvenes. Y hay personas jóvenes, por eso os decía también que hay como muchos hilos de los que tirar, que tú de repente escuchas algo en un aula y tú sabes que eso que está pasando ahí al 20% de la clase, que ya es un montón, le está haciendo clic y que tiene muchísimo más peso que eso que tú has dicho y que eso está transformando también. O sea, que también en lo
en lo cotidiano creo que hay un valor impresionante. Un poder increíble, sí. Sí. Bueno, tú fuiste mi click. ¿Ah, No sí? sé. Te recuerdo en qué día del ciclo estoy, no me hagas llorar. Pues que tú lo sepas, bueno. Bueno, y así vamos a ir concluyendo. Bueno, pues que llegamos al final del episodio. Pues muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, de verdad. Sydney. Gracias a vosotras, chicas. Por estar aquí. Muchas gracias a nuestras oyentas y esperemos que hayáis disfrutado y aprendido de la conversación tanto como lo hemos hecho nosotras. Así que nos vemos en el próximo episodio y no olvidéis seguirnos en redes sociales, @Federación Mujeres Jóvenes. Y bueno, pues que nos vemos en próximamente Poco Nos Quejamos, porque, amigas, menos más que las mujeres buscamos justicia y no venganza.